Pacientes, estamos con nuestra primera invitada y es la doctora Sancho. Doctora Sancho, bienvenida, qué gusto tenerla aquí. Sé que va a ser súper bueno porque nos va a hablar no solo de qué hacer con las lesiones oculares, sino también un poquito más de prevención, de lo que estábamos hablando en algún momento. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación y pues sí, un gusto estar aquí y poder un poco ayudar a la gente a que justamente conozca un poquito más sobre la salud de los ojitos, que es necesaria tener una salud preventiva desde pequeños. Totalmente, doctora. Quisiera un poquito saber qué es una enfermedad ocular, porque muchas veces o un picazón, o tengo ceguera, o no puedo ver bien, o simplemente por un dolor de cabeza, una visión borrosa, quiere decir que yo realmente tengo una lesión ocular. ¿Me puede contar un poquito más qué es una lesión ocular? Bueno, si hablamos de lesión, pues estamos hablando como en cualquier otra parte del cuerpo que puede haber un factor que dañó al ojo. Entonces no necesariamente estamos hablando que, por ejemplo, una persona que no ve es una lesión, eso es una patología prácticamente, no es una lesión. Una lesión es, por ejemplo, el niño o el adulto o el paciente que se rasca los ojos, pues puede terminar lesionando el ojo. Personas que, por ejemplo, están expuestos a ciertos factores de riesgo mayor, personas que, por ejemplo, trabajan con madera, que trabajan con hierro, les pueden saltar cosas a los ojos, entonces pueden lesionar los ojitos. Tenemos pacientes que también, ya por predisposición un poquito de genética, como en la piel, pueden salirle como bolitas o granitos en los ojitos, entonces también se producen lesiones en el ojo. Pero el ojo, y como el resto de nuestro cuerpo, no es un órgano que se lesiona porque sí, sino que es un órgano que prácticamente tenemos que tener algunas conductas que hacen que nuestro ojito se pueda enfermar. También pueden haber cosas genéticas, en el caso que estaba usted mencionándome, por ejemplo, alguien que ve borroso o no ve bien, pues siempre vamos a empezar como cómo es nuestra genética. Si nuestros padres usan lentes o si nuestra familia no ven bien, pues podemos heredar ciertas patologías en los ojos o enfermedades que van a generar que nosotros tampoco podamos ver bien. De manera correcta. Sí. Mi doctora, ¿cómo tratamos estas famosas cataratas? Es normal porque yo entiendo que las cataratas es a nivel ya de un envejecimiento, una adultez. Sin embargo, he visto pacientes que pues tienen cataratas a una edad temprana. ¿Esto es un mito, una verdad? ¿De qué depende esto, doctora? Es una verdad. La catarata, si nosotros hablamos de la catarata fisiológica normal, que nosotros la vemos, pues como usted lo acaba de mencionar, comienza a partir de los entre 55 años, aunque es una edad bastante... Por envejecimiento, básicamente. Exacto, envejecimiento que a todos nos va a llegar en diferentes momentos de la vida, como todo, o sea... como yo les comparo a los pacientes como las canas, les digo, el que quiera le llega antes o después, pero nos va a llegar. Pero eso es normal. Hay enfermedades que pueden predisponer a que esto aparezca más temprano, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, pues pueden hacer que la catarata aparezca antes en estos pacientes, pero también hay casos mucho más complejos, por ejemplo un traumatismo, un golpe muy fuerte, no importa la edad, tienes un golpe muy fuerte en el ojo, una lesión, no es el golpecito de me caí, me topé con un filito, no, claro. Es el golpe que quizás inflamó todo el ojo, el paciente no pudo abrir el ojo o hasta terminó en la emergencia y tuvieron que poner un punto dentro del ojo. O sea, un golpe muy bueno, muy fuerte, que pudo haber generado que el cristalino, que es el lente interno de nuestro ojo, pues se golpee también y comience su proceso de envejecimiento mucho más temprano. Entonces podemos tener pacientes con catarata, niños, adolescentes, a cualquier edad, por traumatismo. Ay, por traumatismo y se puede. tenemos también en pacientes que usan corticosteroides, que por ejemplo pacientes con artritis reumatoidea, pacientes con enfermedades autoinmunológicas, que tienen que tratarse con corticoides en algunas fases o de manera prolongada, pues es uno de los productores de cataratas. Y algo que no tenemos que olvidar es que hay niños que nacen con catarata, que se llama catarata congénita. Entonces, la catarata, si bien es cierto, puede ser la fisiológica, pero tenemos estos otros casos que no es lo común, que se va a presentar a más temprana edad y pues de acuerdo a eso también su urgencia en la resolución. En el tema de cataratas a la edad temprana, como usted manifiesta, en la edad infantil, entiendo que la catarata es como una nube dentro del ojo, por decirlo así, para entenderle cómo se manifiesta en un niño, cómo nos damos cuenta, él no va a ver bien, necesita lentes, y cómo tomarlo desde el punto de vista de padres. ¿Cómo me puedo dar cuenta que él ya tiene cataratas? La catarata en un niño es mucho más emergente que un adulto. Eso sí se vuelve casi como una emergencia. ¿Por qué lo menciono? Porque la gran mayoría de cataratas que se presentan en niños es al nacimiento. Ay, se lo detecta inmediatamente. No, ese es el problema. Deberían, pero no lo hacen. ¿Y por qué digo eso? En teoría hay algo que se llama el tamizaje neonatal, que se debería hacer a todo recién nacido.
El tamizaje, para entenderles, el tema de muestra de sangre, creo. No, tamizaje del ojo. El tamizaje del ojo consiste en algo básico, digo yo, puede ser, realmente debería ser una valoración completa, pero el tamizaje del reflejo rojo es algo que puede hacerlo, o en otras partes del mundo lo hacen mucho los pediatras, las enfermeras, en el cual con un retinoscopio, con un aparatito que lo tenemos, pues vemos el reflejo que genera el ojo. Entonces, si no hay reflejo, hay algo malo, y ese niño tendrá que ser valorado por un oftalmólogo de manera emergente. Porque la catarata, muchas veces cuando me llegan en niños, los padres me dicen que ellos fueron los que se dieron cuenta. Y me los traen ya a los 6 meses, cuando quizás la respuesta resolutiva no va a ser la más efectiva. Nosotros tenemos solo los primeros 2 meses de vida para que esa catarata tenga el menor impacto visual en ese niño a largo plazo. Sin embargo, una catarata congénita en un niño es una patología que va a afectarla por largo plazo y que va a requerir tratamientos casi de por vida, porque es un ojito que nos va a estar tocando luchar porque trate de ver. Porque es un ojito que, como tú mencionaste, es como un vidrio sucio, algo, pero en el niño es un vidrio completamente sucio. Y en la visión es uno de los órganos que no es que nacemos viendo, desarrollamos la vista. Qué importante. Entonces, si ese niño no comienza desde el primer día que abre sus ojos a desarrollar la vista, mientras más tiempo tarda, pues obviamente ese ojo no va a desarrollar vista. Y como te mencioné, en los 2 primeros meses es la época más importante, porque pasado ese tiempo, la capacidad de que nosotros como especialistas digamos que ese niño va a recuperar el 100%, las posibilidades de visión son cada vez menores. Si ese niño llega al año de vida, las probabilidades son muy bajas de que ese ojito vuelva a ver como el otro ojito. Va a tener un ojo vago de por vida. Entonces es algo que hay que resolverlo de manera urgente. Es quirúrgico y por eso a veces muchos papás se asustan. Lamentablemente el conocimiento de algunos pediatras no es el correcto y les dicen que pueden esperar hasta el año de vida, lo cual no es así. Mientras más rápido resolvemos una catarata, pues ese niño tendrá probabilidades de tener una visión lo más normal posible, con mayores probabilidades, obviamente con ayuda, o lentes de contacto, o lentes externos, que hay que explicarle eso también a los padres. Y obviamente en la resolución que te acabo de mencionar, cuando tú me mencionas qué es lo que pueden ver los papás, o lo que me dicen los papitos mismos es, yo le veía el ojito algo blanquito, en la parte del centro de nuestro ojo es la pupila, que es como un huequito, y atrás de ese huequito está el cristalino, que es donde se forma la catarata. Entonces ellos mismos dicen, yo le veía algo blanquito, yo le decía al pediatra, pero me decía que espere, y hay veces que no ves algo blanquito, y la catarata se está formando, y lo que podemos ver es que ese ojito se tuerce, es otro de los síntomas. Ese ojito genera estrabismo, lo que nosotros conocemos como el ojito virolito o torcidito, y algunos pediatras también les dicen, no, es que los ojitos no se terminan de alinear hasta los 6 meses de edad, lo cual también es un mito que no es correcto. Entonces, por eso es vital que todo niño recién nacido tenga un tamizaje visual. Correcto. Ahora, ¿cómo lo manejamos también, doctora? Entiendo que para ellos es muy difícil el tema de uso de anteojos. Realmente, no. ¿Qué me recomienda de la mano? Tal vez un psicólogo. ¿Qué nos recomienda por ese lado? Porque como padres, sí, ahora con el tema del bullying es bastante complicado. Y ellos que mantengan los lentes ha causado problemas. ¿Hay alguna cirugía que evita el tema de lentes? A la edad de la infancia, no. Tampoco lentes de contacto, imagino, imposible. El lente de contacto sí se puede manejar en recién nacidos o bebitos, porque a veces los lentes, como te acabo de mencionar, en los casos de catarata, pues hay casos en los cuales está indicado sacar el lente intraocular o el cristalino, y obviamente se tiene que poner un lente de más 20, es un lente gruesísimo, es una lupa casi en el ojo. Entonces, estéticamente, muchos padres se asustan, más aún cuando es solo un ojo el de la catarata. Entonces, es más complejo. Cuando son los 2 ojos, ponerle un lente de más 20 en los 2 ojitos, yo les digo, capaz del psicólogo para los papás más que para los niños. Los niños son seres que se adaptan muy bien. Qué bueno, entonces, ellos no lo sufren, más lo sufren los padres. Pero cuando es un solo ojito, quizás la opción de lente de contacto sí es dentro de las posibilidades. Y tomar en cuenta a los padres que ese niño podrá ser operado de cirugía refractiva cuando su ojo termine su desarrollo. Lo que te mencionaba, no podemos operar un ojo que todavía está en formación. Entonces no sabemos cómo quedará, qué medida tendrá. La idea de una cirugía refractiva o de corrección es que sea duradera en los años y el tiempo. Entonces tenemos que dejar que el ojo termine o complete su desarrollo. Totalmente. Doctora, algo que también me llama a mí la atención es que qué causas causan esta pérdida de visión, porque entiendo que como todo órgano corporal tenemos que tener un cuidado y una prevención, pero ¿cómo usted me diría, sabes que si, no sé, te levantas y utilizas este tipo de cosas, los lentes de contacto muchas veces cosméticos, qué altera para que nosotros vayamos perdiendo la visión? El tipo de trabajo, yo soy odontólogo y tengo que usar unas lupas que sí generan un problema en el tema de mi parte ocular, entonces sí quisiéramos saber qué genera esta pérdida para prevenir y no irnos a una cirugía que ya le voy a preguntar después. A ver, mientras más jóvenes, como te acabo de mencionar, pues un órgano de desarrollo.
Entonces es igual que el hábito en nuestro cuerpo. Cuando nosotros queremos decir quiero tener un hijo alto, un hijo saludable, pues empezamos desde chiquitos con la alimentación, deportes, todas esas cosas, pues en los ojos es muy parecido. Entonces la prevención empieza desde la niñez, porque los malos hábitos empiezan desde ahí. Entonces, lamentablemente, actualmente la facilidad de la tecnología, por el hecho que hubo la pandemia, y eso también hizo que los niños estén casi 2 años prácticamente en casa teniendo educación solo por pantallas, pues ha hecho que el incremento de pantallas es el factor de riesgo más alto que tenemos en la infancia. Claro, la exposición de pantallas tanto en la infancia como en la época universitaria. Muchas veces escuchas al paciente que dice: durante todo el colegio yo no usé lentes, doctora, y comencé a usar lentes cuando empecé a la universidad. Esto es lente de descanso, se puede decir. No son descanso, son a veces con medidas, y medidas que van subiendo. Entonces, depende de cómo nosotros usemos nuestros ojos. Mientras más actividades de cerca hagamos, mientras más aparatos electrónicos usemos, y mientras estos sean más pequeños y más cerca a nuestros ojos, pues van a generar que nuestro ojo comience a generar mayor medida. Igual el exceso de lectura, por ejemplo, niños pequeños, parece chistoso, pero pasar pintando, armando rompecabezas, que son cosas solo de cerca, pues mientras más actividad de cerca tengas y no hay algo que le dé contrapeso, que es en cambio la actividad lejana o afuera o externa, pues las probabilidades de desarrollar problemas visuales son mayores. Por eso ahora las indicaciones son decirles a los niños que no tengan más de 1 hora de exposición, máximo 1 hora y media de exposición a pantallas, y que tengan que tener de 2 a 3 horas de exposición al aire libre, deportes, jugar es decir, afuera. Un equilibrio realmente. Sí, que debe generar un equilibrio. Qué difícil en el adulto es más complejo eso, en el que he hablado del universitario, claro, porque a veces ya están en universidad, es más complejo decirles eso, pero sí se les trata de decir que, por ejemplo, en sus tiempos libres no estén solo en pantallas, que traten de buscar un área de desfogue como deporte, que hagan descansos del uso de pantallas cuando puedan, o de lectura excesiva. Porque eso genera, por ejemplo, lo que tú me mencionaste, nuestra visión se desarrolla en promedio como máximo hasta los 25 años. Pasado esa edad, que cambian mucho las medidas, en el caso que suceda, no es lo más común, puede ser en mujeres por el embarazo, pues sí se pueden generar cambios de medidas. Y también se puede generar cuando hay otras patologías, como daños en la córnea, como el queratocono, que va a generar que el ojo siga como desarrollándose una medida mayor y mayor, porque son flotadores de ojos, porque han dañado su ojito y siguen generando. Por ejemplo, lo que te acabo de mencionar, rascarse el ojo, es una de las razones para que las medidas no se estabilicen a los 25 años. En tu caso también puede ser más bien fatiga, que eso sí puede suceder. Fatiga ocular. Y eso nos también pasa a todos. Descanso, lubricación ocular es muy importante. Muchas veces yo siempre les digo a los pacientes: ¿usted se lava los dientes todos los días? Sí. Digo, ¿y al ojo? Claro, no, generalmente no. Usted se levanta, se viste, sale de la casa y al ojo no le hacemos nada. Entonces, uso de lágrimas artificiales no, tampoco, dependiendo de la necesidad. Yo no les digo tiene que usar, dependiendo de los síntomas. Sí, porque, doctora, perdón que le corte, este vasoconstrictor que tenemos es bastante dañino, entiendo, para el tema ocular. No es lo óptimo. Es okay, como cualquier medicamento. Si tú dices el ibuprofeno, que es para el dolor, es malo, pues si lo usas todo el tiempo, sí. Pero si lo usas y te duele, pues te ayuda. Entonces el vasoconstrictor te ayuda para ciertas condiciones. Después de una cirugía tienes un ojo rojo que no está saliendo rápido, le ayudas para que el paciente se sienta más cómodo. Justo vas a tener una sesión de fotos y estás con el ojo rojo, vas a un matrimonio, te pones. Claro. Pero otra cosa es que lo usas como un lubricante. El vasoconstrictor no es un lubricante. Entonces, sí puede tener efectos a largo plazo de que les agranda los vasos, y eso estéticamente va empeorando en vez de ir mejorando el caso. Y que no estamos resolviendo la base, que es la lubricación en el ojito. Hay pacientes que tienen alergia, entonces el ojo rojo no es que está porque sí, sino que tiene alergia, que es tratada la alergia. Que tiene que ser retirado, entonces, me imagino. Justamente es que saber cuál es la causa. Este tema de la lubricación ocular también tiene que ver con el ojo seco, lo que se llama vulgarmente ojo seco, ¿es esto? ¿Y por qué se da? El ojo seco es prácticamente una de las patologías más comunes que hay. Casi 9 de 10 pacientes pueden tener ojo seco. Increíble. Y obviamente mientras más adultos son. Lo que ahora cada vez nos sorprende más es que ahora también lo vemos en niños, por el uso de pantallas nuevamente. O sea, es por este tema digital. Entonces el uso de pantallas, la falta de sueño. Nosotros deberíamos dormir aproximadamente un promedio de 7 horas para que nuestro ojo y nuestro cuerpo se reinstaure y pueda funcionar bien. Y los ojitos también lo hacen. Y tener esas horas de sueño un poco de recorrido, porque no es lo mismo que por un motivo, por trabajo, de que trabajes como enfermera, como auxiliar, o que trabajes en el área médica, o como guardia, y que trabajes en horarios nocturnos y no duermas bien, duermas en 1 hora, 2 horas y te levantes. Esa falta de sueño o no continuidad pues genera ojo seco. También hay ciertas enfermedades
reumatológicas otra vez que pueden producir ojo seco, el paciente diabético, el paciente que tiene hipotiroidismo, tienen ojo seco, el ser mujer es un factor de riesgo, tenemos más probabilidades de tener ojo seco y con el pasar de los años hay unas glándulas que producen grasa que deberían ayudar a que se mantenga más tiempo humectado el ojo, como que no se evapore la lágrima, pues estas glándulas con el pasar del tiempo se van como atrofiando en algunos pacientes. Esta patología es más común en cambio en el hombre tiene ojo seco de ese tipo, como que estas glándulas se les tapan más a ellos y por falta a veces de limpieza en ellos, que no tienen la costumbre de lavarse la cara y ese tipo de cosas, pues puede contribuir. Entonces el ojo seco es muy común en niños, en hombres, en mujeres. Sí es una patología, es una enfermedad, porque muchos lo minimizan, lo dicen como que ojo seco, no tienes nada. No pasa nada Y obviamente hay el ojo seco que sí es bastante llevadero y el ojo seco que puede ser bastante limitante para muchas personas, que hay casos que nosotros como especialistas les tenemos que decir, tienes que mudarte de ciudad. Porque Quito es una ciudad seca, entonces el ambiente también tiene mucho que ver. Entonces, tú le puedes decir que cambie todos los hábitos, le mandas lubricantes, porque no tiene cura el ojo seco. Lo puedes mejorar, pero no lo puedes curar. Entonces, hay casos que les tienes que decir, tienes que irte a un área donde ya sea húmeda, algo a nivel del mar, algo donde hay humedad, porque ya es el paciente que has hecho absolutamente todo y el paciente ha hecho absolutamente todo, pero no hay otra solución. Entonces, hay veces que puede ser muy limitante el ojo seco. Qué increíble. Doctora, quisiera saber un poco qué opina de la cirugía ocular, porque hay personas que nos dicen que han vuelto a usar lentes, otros tienen la expectativa de que no necesitan usar lentes y son felices por ese lado, pero ¿qué de cierto es también la cirugía láser? ¿Nos puede contar un poquito qué tipos de cirugías oculares nos pueden ayudar hoy en día? Bueno, si nosotros, depende de la patología que tengamos, pero si nuestra patología, que es la más común a nivel de todos nosotros, que es el tener lentes y tener un déficit visual, la gran mayoría actualmente se pueden resolver por un excimer láser o la cirugía refractiva, pero tenemos que tomar en cuenta lo que te mencioné en un inicio, el ojo tiene un tiempo de desarrollo. Entonces, uno de los principales factores o fallas o equivocaciones en el momento de operarse de cirugía refractiva es que o el paciente o el médico no esperó el tiempo para que su ojo termine su desarrollo. Te mencioné que en promedio es hasta los 25 años la gran mayoría. Eso no quiere decir que, entonces tengo que esperar a los 25 años. No, tú tienes que ver el caso del paciente. El paciente tiene que tener por lo menos 2 años de estabilidad en medidas a partir de los 18 años. Entonces tú puedes tener al paciente que desde los 16 años tú le vas haciendo un seguimiento, no le cambia la medida, llega a los 18 y tú lo puedes operar. Porque ese paciente terminó su desarrollo ocular. El paciente que tiene 21 años viene y te dice, doctora, tus lentes, le mides, cambio otra vez y quiere operarse. Tú le tienes que ser franco, yo te opero, pero existen altas probabilidades de que tu medida vuelva a aparecer dentro de estos primeros 2 años, no de manera agresiva, pero va a aparecer nuevamente y vas a tener que hacer un retoque o tener una medida baja que vas a tener que usar. Entonces hay que conversarlo con el paciente, dejarlo claro que hay ciertos criterios que hay que cumplirlos. Mejor es esperar a terminar el desarrollo ocular. Como te mencioné anteriormente, también un factor es el ser mujer. Si tú tienes un embarazo, pues estando con cirugía o sin cirugía, las medidas pueden cambiar. Entonces, es recordarle a la paciente que se va a operar, si es mujer, si vas a tener bebés, puede, como puede que no, te cambia la medida en el embarazo. Y otro factor es el frotamiento ocular, que tenemos que ser muy claros y radicales con los pacientes que se van a operar con cirugía refractiva, de que la cirugía refractiva debilita el ojo, es un láser, quema. Por lo tanto, ese ojo queda más débil de lo normal. Y hay pacientes que tienen el hábito y que no se lo analizan resulta de frotarse los ojos. Claro. Si tú no resuelves o de no tener eso, los cuidados. correcto. Si tú no resuelves eso anteriormente y el paciente sigue siendo un flotador, pues puede tener hasta complicaciones mayores después de la cirugía, medidas hasta más altas, puede desarrollar lo que se llama una que la córnea comienza a desfigurarse porque era muy débil y termina con medidas hasta peores de la cirugía. Entonces creo que sí hay estos casos que hay que mencionarlos. Y por último, algo que decir, la cirugía refractiva no es eterna. ¿En qué sentido no es eterna? Tú vas a ver de lejos, que es lo que el paciente quiere resolverlo, digamos que sí, de por vida o hasta que la catarata te nuble por completo, pero va a aparecer algo que es la presbicia, que aparece entre los 40 y 50 años de edad, depende de la persona, que es el déficit visual cercano. Entonces, eso va porque va, es parte del desarrollo del ojo. Entonces, al paciente que decirle, tú a partir de los 40, porque no sé en qué edad exactamente, no es que soplas la vela y pasa, entre los 40 y los 50 vas a comenzar a usar lentes de lectura. Entonces, el paciente también tiene que saber que en algún momento va a volver a lentes. Y que obviamente mientras más cerca esté esa edad, pues analizar si se opera o no, o si se hace otro tipo de procedimiento. Tengo pacientes que me llegan a los 38 años y quieren resolver en ese momento lo que no ven, la cirugía refractiva. Yo les digo, perfecto, lo puedo hacer. Claro. Pero tienes que tomar en cuenta que está muy cerca o la puerta de la esquina, pues tu problema de visión cercana. Entonces puede que tú 2, 3 años después ya necesites y digas, ahora no veo de cerca. Perfecto, ¿es eso?
Ahora existe lo que se llama la facorefractiva, que es hacer la cirugía de catarata sin tener catarata Como a de temprana manera edad, más preventiva. como para Totalmente. poner una prótesis dentro del ojo y que cumple esa función, que lo puedes hacer en cualquier edad prácticamente, que el paciente quiere, por ejemplo, hacerlo a los 39, 40 años, y le das esa opción porque la cirugía refractiva pues no es algo ya más permanente. Tomemos en cuenta que la cirugía facorefractiva siempre ya es una cirugía un poco más agresiva, no decirlo más agresiva, pero que tiene más delicadeza y que puede tener obviamente más probabilidades o complicaciones que una cirugía láser. Entonces es importante siempre mencionar eso también al paciente. Doctora, algo que también quisiera aclarar y es que nosotros, nuestra cultura Latinoamérica, nos gusta un poquito medicarnos o automedicarnos y generalmente solemos ir a ¿qué opina de las ópticas? Entiendo que sí necesitamos para tener lentes un médico oftalmólogo que nos dirija de mejor manera, pero la mayoría, le digo, es así por costos, por muchos médicos también se van a un optometrista. ¿Qué pasa con esto? Me gustaría que me guíe un poquito más porque a veces pensamos que es lo mismo, pero aquí comienzan los problemas. Creo que esa es la principal parte, la que mencionaste al final. Hay la falta de conocimiento de que piensan que un optometrista es igual que un oftalmólogo. O sea, es más, muchos optometristas se hacen llamar doctores. Entonces, yo sí me fue el doctor, doctora, y me dijo esto. Y hay unas complicaciones, yo digo más en niños, porque en adultos al final si algo no te queda contento vas a seguir buscando opciones. Claro. Pero los niños no hablan, no te dicen, no se quejan. Entonces, muchas veces cuando ya vienen al doctor, pues ya pasó mucho tiempo haciendo algo que no era lo correcto. Considero que un optómetra es nuestro brazo derecho. Nunca voy a decir que no son importantes porque son nuestro brazo derecho. Claro. O sea, son los que nos ayudan a hacer las mediciones. Los oftalmólogos, pues, nos aliamos mucho con ellos, pero que tienen que tener parte ética también ellos. Decir hasta aquí llega mi área de trabajo. Mencionarles a los pacientes que el optómetra es como un tecnólogo que nosotros llamemos. O sea, él estudió 4 años para ser optometrista. Estudia parte de las patologías oftalmológicas, pero no las llega a fondo a realizar. Ellos no están expuestos a hospitales, a pacientes directamente, sino muchas veces a libros. Entonces, y ellos lo pueden tratar, ese es el tema. No. Claro, no tiene un... Médicamente es igual que un médico. Tú solo un médico puede recetar. Perfecto. Entonces el optómetra no puede emitir una receta. Puede recomendar gotas lubricantes, que eso sí puedes hacer. Tienes un ojo seco, te puede recomendar. Pero en el momento que tú ya tengas una infección, una patología, algo, no es lo correcto. Que lo hagan y pasa muy común. Claro, por eso total. muchas veces ya llegan ya con, no digo complicados, pero ya con tratamientos múltiples que se pudo haber resuelto antes que todo esto. Y lo que digo, se ahorraron, pues ya no están ahorro. Claro, siempre. Entonces hay que considerarlo. Pero seguiré diciendo que ellos son nuestro brazo derecho y que sin ellos, pues los oftalmólogos no estaríamos poco trabajando. Totalmente. Doctora, como todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan un tiempo de evaluación, por ejemplo, una limpieza dental, un chequeo, ¿cada cuánto tengo que irme a un oftalmólogo, no optómetra, para ver cómo está mi ojo? Porque no solo quiero esperar que me duela o me pique como para después pasar a problemas mayores. Depende de la edad. Entonces nosotros hablamos que en los primeros años, que son quizás hasta los 18 años principalmente, debería ser anual, porque nuestro ojo está en desarrollo. Entonces uno nunca sabe si comienza a fallar, no comienza a fallar. Tomar esta salud preventiva, porque a veces ya llegan muy tarde, tenemos que haber prevenido mucho más pequeños. Y en cambio, cuando empiezan a los 18 años y más grandes, quizás hasta los 35 años, siempre les decimos, depende de qué tanta patología o molestias tengas. Si tú casi no tienes, pues tendrás que hacerlo quizás cada 2 años, 3 años, está correcto, porque no va a cambiar ya mucho y tú puedes solo darte cuenta y buscar la atención. Y pasados los 35, pues volvemos a este punto de que pueden aparecer ciertas patologías como la presbicia. Hay pacientes que lamentablemente por los hábitos que tienen ya estamos viendo enfermedades como la diabetes, hipertensión también a más tempranas edades. Entonces tratar de ir viendo si aparecen algunas de estas enfermedades que pueden afectar al ojito también. Entonces en ellos volvemos a hacer controles cada año nuevamente. Y en pacientes, por ejemplo, que son diabéticos, se tiene que tomar en cuenta que ellos tienen que hacerse controles cada 6 meses. Imagínate. Entonces, sí varía el hipertenso cada año, obligatorio también. Entonces, depende de las patologías que tengamos. Pacientes que tengan corticoides cada año, pacientes que tengan problemas reumatológicos cada año, por los medicamentos que usan que pueden ser tóxicos para el ojo también. Bastante importante. Sí quisiera saber, y es algo que también fallamos como pacientes, es ¿qué es este examen? Porque a veces, claro, yo me voy a las ópticas y me hago mi examen, y mi examen. Un poquito más allá de qué depende, qué le va a hacer en un examen, en este caso ocular. A ver, dependiendo igual, otra vez de la edad,
de por qué viene el paciente, pero un examen realmente completo de oftalmología, preventivo, y que me dicen, ¿sabe qué, doctora? Quiero saber todo, es verte la parte externa del ojo. A veces te ponemos unas gotitas con cierta coloración para ver si tienes ojo seco, lesiones, tienes que ver hasta las pestañas de los pacientes y tienes que ver el fondo de ojo, que eso es algo que los optómetras no hacen. Claro, porque simplemente vamos a una máquina. Tomar la presión del ojo también es vital, por cierto. Imagínese. La presión ocular es algo, es como el paciente hipertenso. El paciente hipertenso no sabe que es hipertenso hasta que toma la presión. Y en el ojo es lo mismo, no es que vas a sentir algo, no sientes nada. Entonces, tienes que tomar la presión, ver el fondo de ojo para diagnosticar esta enfermedad que es el glaucoma en este caso, y que puede producir también ceguera, que lamentablemente no tendrá cura si lo diagnosticamos ya muy tarde. Perfecto, doctora Sancho. ¿Me puede dar 3 consejos que me pueda llevar a casa y que yo pueda manejarlo para mi cuidado ocular? Sí, creo que el primer consejo es tener una salud preventiva con controles. El segundo consejo es evitar rascarnos, frotarnos los ojos o manipularnos los ojos. Y el tercero es realmente usar lubricantes aquí en la sierra o en Quito, que es muy seco, aunque sea una vez al día. El que no tenga molestias, y el que tenga molestias, pues que vaya de acuerdo a su ojito poniéndose gotas lubricantes, por favor, nada de lo que tú dijiste, vasoconstrictores, para que ayudemos al ojito a mantener. ¿Y estas gotas lubricantes sí la podemos conseguir en cualquier farmacia o tenemos que tener una receta? Lo ideal es que tengas un médico que te guíe, pero así como hay bebidas hidratantes, hay un montón. Sin embargo, no son dañinas las gotas lubricantes, pero hay diferentes tipos. Entonces hay pacientes que sí te llegan, doctor, estoy usando estas y son las más básicas, y no llegan a satisfacer la necesidad de un paciente que ya tiene un ojo seco crónico, claro, que ya es mucho más fuerte, que quizás otro tipo de gota le iría mejor. Pero de ahí un paciente que no tenga molestias con una gota lubricante, no voy a hablar de ninguna marcas, pueden manejarlo y lo pueden comprar en una farmacia. Ay, muchísimas gracias, doctora. Antes de despedirnos, mi doctora quisiera que nos diga dónde se encuentra, cómo tenemos una valoración con usted. Yo trabajo en Clínica Sancho. Nosotros tenemos 3 sucursales, una que queda en CityMed, otra que es la matriz, que queda en la 6 de diciembre y Eloy Alfaro, y la última que queda en la Jorge Washington y Amazonas, que está justo al lado de la Espiral. Nos pueden encontrar también en redes como www.clinicasancho.com, también estamos en Facebook, en TikTok, entonces también nos pueden seguir por las redes y buscarnos ahí. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora, ha sido bastante enriquecedor, nos llevamos estos tips y con seguridad nos va a ver en su consulta. Que tenga un excelente día y espero verle pronto por aquí. Muchas gracias, doctora, gracias por la invitación. Programación en noticias, deportes y entretenimiento lo tiene Sonorama, con profesionales que sí saben hacer radio. Una sola señal para una amplia audiencia a nivel nacional e internacional. Música, contenidos con mucha clase, transmisiones deportivas, reportajes, entrevistas, debates, contactos y agencias internacionales en Sonorama, la gran señal nacional.